¿Qué tal? Vamos a continuar con esta enseñanza titulada Salvo o Perdido. Esta es la segunda parte de este tema. Y en esta ocasión vamos a abordar el tema de acuerdo a la gracia. Bien, el propósito de esta lección es poder examinar la verdad objetiva y declarada en las Escrituras en lo que concierne a la salvación. Primero necesitamos definir la palabra salvación y cómo era entendida en el lenguaje original. La palabra salvación significa muerto a y libre del pecado. El capítulo 6 del libro a los Romanos da una nueva perspectiva que trasciende el punto de vista humano. Por otro lado, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículos 16 y 17, nos habla de la participación en una nueva creación, donde dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Te invito a que visualicemos los siguientes textos y podamos considerar las condiciones objetivas que se muestran a continuación. Veamos Romanos 5:1. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo claramente nos dice que tenemos paz para con Dios. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6, la Biblia dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este texto nos habla de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Acompáñenme ahora a Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Y la Biblia dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuevamente se menciona que recibimos la adopción de hijos. Romanos capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí nos habla de que tenemos un bautismo en la muerte de Cristo. Ahora, los capítulos 5 y 8 de Romanos nos hablan de que hemos recibido al Espíritu Santo. Te voy a pedir que leas y estudies estos capítulos con el propósito de conocer el texto y su significado, para poder amplificar lo que estamos hablando acerca de la salvación. Hay mucho más en la salvación que únicamente ir al cielo. Es importante entender que vivimos hoy la salvación, la cual pertenece al ahora y no necesariamente al después. Clarifiquemos la salvación. ¿Qué es la salvación y qué significa verdaderamente? ¿Es un destino al cielo o al infierno? ¿Cómo obtenemos la salvación? Bueno, las respuestas a estas preguntas las vamos a obtener en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Primero, ¿qué significa la salvación? Leamos Romanos capítulo 10,
del versículo 4 al 13. Y la Biblia dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoquen. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pareciera que este versículo es definitivo acerca de la salvación. Romanos únicamente es parte del camino, y la mayoría de los evangélicos lo usan para guiar a alguien a la salvación. El conflicto es que muchos de nosotros hemos empleado este recurso como el camino tradicional usado en nuestro grupo denominacional para guiar a las personas a la salvación. Y bajo este punto nos considerábamos ganadores de almas, después de haber enseñado el camino a la salvación basado en Romanos. Pero inconscientemente existe una motivación y un pensamiento distorsionado, porque muchos cristianos enfocan su preocupación y sus esfuerzos en ganar almas, cuando Jesús no nos dijo que hiciéramos eso. Si usted ve Mateo 28:19, encontramos la instrucción sobre el id y hacer discípulos. Mateo 22:39 nos habla de amar a nuestro prójimo. Lo triste de todo es que en algunos casos la motivación oculta es llenar las iglesias de personas, y generalmente solo es por satisfacer el ego de tener iglesias numerosas, pero no de hacer discípulos. ¿Cómo ganar la salvación? Hay dos métodos en Romanos 10. El primero sería confesar con tu boca que el Señor Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Lo segundo sería: cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí vemos el requerimiento de la fe. Un mejor entendimiento lo podemos apreciar en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, donde la Biblia dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Otro texto dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo dice Efesios 1:4. Por otro lado, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, la Biblia dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos que la salvación viene de acuerdo al poder de Dios, el cual nos ha salvado en Cristo Jesús, antes de que todo diera inicio. La salvación, por lo tanto, no es cuando tú crees en Él. En realidad, cuando tú crees en Él, solamente se abren tus ojos para ver lo que Dios ya había hecho desde antes de la fundación del mundo. Muchas personas no conocen esta verdad e incluso les cuesta trabajo verla. Piensan que la salvación se manifiesta y se hace real en el momento en que las personas creen. Con honestidad, durante mucho tiempo viví en esta misma situación, hasta que pude entender que el camino de Romanos era más extenso y más amplio, con otros textos que me llevaban a ver la realidad y la verdad de la salvación, y descubriendo de dónde provenía esa salvación. Ahora, hablemos de la verdad acerca de la salvación. Dicha verdad es que es una obra de Dios para nosotros. No es nuestra fe o nuestra creencia, nuestro arrepentimiento o nuestra confesión. El libro de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este texto te darás cuenta que ahora lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe de Jesús. Es la fe de Él, no es tu fe. Nosotros no construimos la fe porque nosotros estamos usando su fe, la fe de Jesús. Una medida que nos fue dada a todos de acuerdo a Romanos 12:3. Citando el texto, dice la Biblia así: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Te hago la pregunta: ¿entonces es tu fe o la fe de Dios? Hablemos ahora sobre la verdad objetiva contra la verdad subjetiva. Esto es tal vez donde se encuentre mucha debilidad y mucha carencia en la forma que nosotros observamos el mensaje de la gracia, al menos desde mi punto de vista. Permíteme tratar de clarificar estas ideas al mencionar la definición de qué es la verdad objetiva y qué es la verdad subjetiva. Hablando de la verdad objetiva, es una verdad basada en los hechos, es algo definido. Lo subjetivo se basa en los sentimientos de las personas, o bien son los juicios que hacen las personas dejándose llevar por su forma de pensar. En textos bíblicos, lo correcto es darle el valor justo bajo los principios de la hermenéutica y dejando a un lado lo que podemos pensar respecto a los mismos. La verdad objetiva siempre va a triunfar sobre la verdad subjetiva. Por supuesto, es necesario creer firmemente en las verdades objetivas. Aquí es donde menciono que en el mensaje de la gracia muchos cristianos experimentan debilidad y carencia. Pero estamos creciendo porque estamos dejando de visualizar las cosas en cómo la religión nos ha dictado por mucho tiempo para poder disfrutar las verdades objetivas de Dios para la humanidad, bajo la revelación
del Espíritu Santo. La verdad es Jesús. Un énfasis sobre la verdad objetiva es lo que motivó a los apóstoles de Jesucristo para ir a todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. Jesucristo fue la verdad, no una verdad. Y la verdad es una persona. Así como Jesús es amor, Jesús también es verdad. Un punto débil en la iglesia moderna es que hemos dejado de predicar objetivo. La verdad objetiva de Jesucristo es lo que Él ha hecho por mí. Y le hemos sustituido por algo subjetivo, creyendo que yo tengo que hacer algo o que depende de mí cuando Él ya lo hizo todo por mí. Te invito para que escojas la verdad. Jesucristo mismo se llama la verdad, de acuerdo a Juan 14:6. Ahora, Pablo declara que si alguien contradice la predicación de Jesús, entonces está equivocado. Los cristianos no son llamados a escoger la verdad basada en las obras. Somos llamados a interiorizar la verdad objetiva de la Escritura, la cual es nuestra única fuente infalible para esa verdad. La palabra de Dios es la autoridad final. Veamos un ejemplo real de estas dos verdades. En primer lugar, pongo un ejemplo en la verdad subjetiva. Esto es, algunas personas piensan que están separadas de Dios por causa de la enseñanza religiosa, la cual está basada en la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Ahora, quiero mencionar una verdad objetiva. Y esta verdad es que Dios nunca se separó de la humanidad. Porque Dios, sabiendo lo que había hecho Adán, Él toma la iniciativa y fue a buscarlos en el atardecer para tener un compañerismo. Esa es la verdad objetiva. Bien, continuemos hablando sobre la salvación. La salvación es un mensaje que siempre tuvo el propósito de liberarnos de las ataduras de nuestro pasado y preservar nuestro ser hoy en día para garantizar una buena salud para el día de mañana. La salvación está enraizada en la palabra griega sozo. Sozo en el griego significa salvar, mantener a salvo y sólido. También significa rescatar del peligro o de la destrucción o de ser lastimados. Salvar a alguien que está sufriendo o que está sufriendo una enfermedad. Sanarle, restaurarle a la salud, preservar a aquel que está en peligro de destrucción, rescatar, salvar en el sentido técnico bíblico. Aquí nos damos cuenta que esta palabra tiene una profundidad muy preciosa, la cual nos lleva a poder experimentar una salvación plena en esta vida. Ahora, sozo o la palabra salvación tiene para ti una ilustración de que te vas a ir al cielo, o esta palabra tiene una relación con el aquí y ahora para tu vida personal. Por ejemplo, salvar significa rescatar de perecer, rescatar algo equivocado, sanarlo o restaurarlo. Mi pregunta es, ¿estas palabras son necesarias en el cielo? Yo creo que no. Muchos están haciendo y creyendo lo que ellos consideran que es lo correcto. Sin embargo, están siendo estremecidos en sus creencias cuando algunas cosas no encajan con su sistema de una verdad subjetiva. Sin embargo, una vez que da inicio su fundamento
y comienza a ser estremecido, seguramente la caída de su estructura va a comenzar a venir. Lo subjetivo no se puede sostener por sí mismo. Cuando este sistema de estremecimiento comienza, no importa cuántos cristianos han ido a conciertos o cuántas construcciones han hecho, o en qué tantos países hayan caminado para predicar el Evangelio e incluso decir la oración del pecador. Tú podrías agarrarte de la verdad subjetiva, sin embargo, no te puedes sostener en su totalidad, porque lo único que te puede sostener en su totalidad es la verdad objetiva de Dios. Hay una diferencia. Cuando tú y yo permanecemos confiando en la verdad objetiva de Dios, encontrada en Jesucristo, no desmayaremos. Tal vez por momentos podamos caer, pero no fracasaremos porque Cristo está en nosotros. Y si Él está en nosotros, ¿quién contra nosotros? El hecho de que Jesucristo, la verdad objetiva, es lo que nos sostiene, simplemente es por su obra consumada, lo cual es una realidad. Mi vida personal es únicamente el resultado de una respuesta a la verdad objetiva de Dios. Sin embargo, mi vida personal no es el fundamento de la verdad objetiva de Dios. Esta es la diferencia entre la verdad subjetiva y la verdad objetiva. Si nosotros no comprendemos la verdad objetiva, podríamos estar viviendo en una verdad subjetiva y creer que por medio de esta verdad personal yo puedo alcanzar la verdad objetiva de Dios. Anhelo que esta enseñanza te ayude a clarificar lo que es la verdadera salvación bajo la realidad objetiva de Dios, la cual se ha dado a todos los hombres, pero que también podamos predicar la verdad de que si estas personas no creen de una manera subjetiva o personal en esta salvación, no será porque Dios no se las ha dado, sino más bien porque ellos no la han creído de una manera personal. Por lo tanto, disfrute la salvación, la cual no se puede perder, porque de perderse no sería eterna. Y camina en el mensaje de la gracia de Dios compartiendo esta salvación. No que algún día vendrá si la gente cree. En su lugar, comparta la salvación que ya ha venido a ellos. Y en la manera que ellos creen, sus ojos se abrirán para ver la salvación objetiva de Dios, dada a toda la humanidad desde hace 2000 años en la cruz del Calvario por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha diseñado un plan. Él ha decidido llevar a cabo este plan de principio a fin, y nuestras decisiones no pueden frenar el regalo de Dios a nosotros, ni tampoco el regalo se puede remover de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, es importante entender la naturaleza de Dios. Nosotros únicamente podemos hacer o recibir lo que Él ya ha hecho y lo que ya nos ha regalado a cada uno de nosotros. La salvación es un regalo gratuito de Dios y es para todas las personas. Ser salvo es una experiencia de la llenura de la salvación. En la medida que la persona ha aceptado esto, es cuando la aceptación y la profesión y la creencia en Cristo Jesús traen a cada uno de nosotros la salvación de una realidad presente, de la cual nosotros, por medio de la realidad objetiva de Dios, ya hemos sido salvos. Muchas gracias. Dios te bendice.